de Pigmenio con Andrés. Andrés, ¿qué pasa, cabrón, si inventamos un pedotote que se llame la cuarta transformación para que salgas a la historia? No mames, güey, qué gran idea. Te presto 150 millones y no me los pagues, cabrón. Gran idea, ¿no? ¿Qué? Es eso. Es eso, se pusieron de acuerdo y como tú bien lo dices, la historia es la que decide quién entra en la historia y cómo, no solamente quién entra, sino cómo entra. De que tiene este señor garantizado un paso a la historia, no tengo la menor duda. Ahora, de que la historia lo va a juzgar como el peor presidente que hemos tenido en nuestra historia, tampoco la tengo. Una encuesta, bueno, llevamos como 3 desde que Atypical nació. Encuestas. Hola, chulos, ¿me pueden decir de qué se trata la 4T? Chulos, ¿me pueden decir qué es neoliberal? Respuesta unánime. No tenemos ni la más puta idea, muchas gracias. O sea, 5 años después, Titina habla de la cuarta transformación, Andrés habla de la cuarta, el tarado de Mario Delgado habla de la cuarta transformación. ¿Qué chingados es la cuarta transformación, por el amor de Dios? Dime, Pedro Ferriz. No tengo la más prostituida idea. ¿Verdad? Pero nadie, porque te digo, hemos hecho encuestas y muy netas. La respuesta que te dan, sobre todo aquí en la Ciudad de México, te puedes morir de risa, porque son morenistas. Entonces, los que eran morenistas, bueno, platíquenos qué es la 4T. No, bueno, pues la 4T es ¿verdad? Como Cantinflas. Entonces, mira. Esa es la 4T, ¿verdad? Mira. Como decía mi mamá, la 4T, pues es la 4T. Pues muchas gracias. La 4T es el intento del presidente de la República por entrar en la historia. Que esa es una idea del imbécil maloliente de Pigmenio Ibarra. Y Pigmenio Ibarra le dijo al presidente, le vendió esta idea. La primera transformación, la guerra de independencia; la segunda transformación, la promulgación de la reforma, de las leyes de reforma; la tercera transformación, la Revolución Mexicana; y usted, señor candidato, le decía, será el promotor de la cuarta etapa de la evolución de México hacia el futuro. Y esto lo insertará en automático en la historia. Y la cuarta transformación es el cuarto movimiento reformista de lo que es el México de hoy. Es la consolidación de las 3 anteriores y la puesta en marcha de un México hacia el futuro. Lo que no sabía el idiota de Pigmenio es que el presidente no tenía una idea hacia el futuro, tenía una idea hacia la regresión, hacia el pasado. Por eso quiere ser López Mateos, por eso quiere ser Juárez, que digo, otro día será motivo de otro programa, pero para mí siento que la historia ha sobrevalorado a la vida de Juárez. Pero en fin, esa es otra historia. El hecho es que la cuarta transformación, sí. No, es que yo no lo inventé. Tú no decides pasar a la historia. Cuando terminas tu labor, la historia decide si pasas o no. Pero nunca haces nada para pasar a la historia. O sea, yo no me imagino a Hidalgo y Morelos echándose una cheve y dicen, oye, José María, ¿qué pedo, Miguel? Hace años que no salimos en el periódico, cabrón. No, puta, tienes razón. ¿Qué pasa si inventamos una pinche independencia? Nos deshacemos de los españoles, güey. Puta, salimos en todos los periódicos del mundo y en los libros de la escuela. No mames, cabrón, qué gran idea. Vamos a hacer... Pues no es así. No es así. No es así. Pero se imaginan. Y entonces el Pigmenio, imagínate, el Pigmenio con Andrés. Andrés, ¿qué pasa, cabrón, si inventamos un pedotote que se llame la cuarta transformación para que salgas a la historia? No mames, güey, qué gran idea. Te presto 150 millones y no me los pagues, cabrón. Gran idea, ¿no? ¿Qué? Es eso. Es eso, se pusieron de acuerdo y como tú bien lo dices,
La historia es la que decide quién entra en la historia y cómo. No solamente quién entra, sino cómo entra. De que tiene este señor garantizado un paso a la historia, no tengo la menor duda. Ahora, de que la historia lo va a juzgar como el peor presidente que hemos tenido en nuestra historia, tampoco la tengo. Porque después de todo, hemos tenido presidentes perniciosos, hemos tenido presidentes que han durado 1 hora, hemos tenido presidentes que se han querido quedar en el poder, hemos tenido de todo, pero un presidente que haya llegado a destrozarlo todo para establecerse él como la única figura que esté al frente de un nuevo camino hacia lo que a él le importa, que aquí en este programa se ha dicho muchas veces, a López Obrador lo único, porque es un sociópata, lo único que le importa no son las muertes, no son los damnificados, no son los desaparecidos, no son los secuestrados, no son las mujeres vejadas, no son los viejitos, no son los jóvenes. Lo único que le importa, señor, es él. Está enfermo de la cabeza López Obrador y en medio de su enfermedad hoy se está dando cuenta de que ya llegó su némesis y de aquí el hombre se va a ir hacia abajo, cuesta abajo, se va a ir hacia abajo. Y esto, por favor, yo quisiera que todo el mundo que nos está viendo en este momento pase la voz. No es imposible vencerlo, al contrario, se están dando todas las condiciones para que lo podamos vencer el 2 de junio y tenemos que hacer todo porque lo vamos a hacer para llegar a esa realidad. Agrégale, y tiene razón Pedro, y yo se los digo casi cada programa. La última encuesta que vimos, y la vimos la semana pasada, jueves, es la siguiente. ¿Cómo están valorados los presidentes desde Salinas hasta Andrés? En 5 años. Están sentados. La única persona que le gana a Enrique Peña Nieto es Andrés. Porque los demás, Fox, Calderón, Zedillo y Carlos Salinas, iban 3 o 4 puntos arriba que Andrés. O sea, no es el niño Dios. De hecho, es un ser humano igual que los demás y se lo va a llevar la chingada igual. Yo estoy convencido. No tiene 84 de admiración. De hecho, bajó 11 puntos en la última encuesta en su calificación de cómo está trabajando. O sea, es más malo que la lepra. Y su discurso, como tú dices, Pedro, pues ya se agotó. O sea, lo de Calderón y el primo de Calderón y el tío de Calderón, pues ya hasta da hueva. Y yo creo que le da hueva hasta al camarógrafo de la mañanera, ¿me entiendes? Sí. Y sí. Aparte que ya se le agotó a él el discurso, imagínate tú la herencia que le deja a Claudia. O sea, Claudia tiene que sostener, con esa carita de que pobrecita, tiene que sostener vivo el discurso muerto de López Obrador. O sea, si a Claudia le dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con la seguridad en las carreteras? Como le dijeron el día de ayer, ¿qué vamos a hacer con la seguridad en las carreteras? Dice, bueno, yo sí reconozco bueno, claro que apoyo al presidente en sus iniciativas sobre la militarización y la Guardia Nacional, pero sí podríamos hacer otras cosas para que hubiera la seguridad que nos ha dado. Y entonces empieza a cantinflear sobre ideas que ya están muertas, que ya no pegan, que ya no levantan lo que, debo de reconocer, López Obrador levantó al principio con su rebeldía, avivó a las masas con su rebeldía, despertó a muchos que dijeron, uy, a lo mejor aquí este es el cuate que nos va a venir a cambiar la vida. Sí les cambió la vida, ahora están peor. Y como ahora están peor, yo creo que el discurso del presidente de austero, de honesto, de que solamente lleva 200 pinches pesos en la bolsa y que no sabe escribir un cheque, que no tiene tarjeta de crédito, me pregunto, pues sí, al rey del cash, ¿qué diablos le va a importar todo esto? Después de todo tiene otro tipo de recursos. En fin, se le acabó la fuerza de la mano izquierda. Hablo de netas y le hablo de netas al público porque esto es macro neta. Andrés no es de izquierda, porque ningún presidente de izquierda pondría al gobierno en las calles. Digo, al ejército. Todos los que meten
al ejército, las calles son de derecha. Entonces, Andrés seguro no es de izquierda. Ha manejado la economía como el neoliberalismo. ¿Ok? Entonces, no se vayan con la finta que Andrés es de izquierda. Es de derecha conservador, aunque les duela a los chairos. 1. 2. Morena sí tiene una ala dura de izquierda, 1964, que es la Nale, la mamá de la secretaria de Gobernación, Claudia Sheinbaum, Noroña. Jesús, ¿cómo se llama? Noroña, pero... No, el otro, el pendejo de Jesús Ramírez. ese. Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez, Noroña, tienen una banda dura de izquierda antigua. Ok. Están sentados. Claudia Sheinbaum, alias Titina, sí es de izquierda dura. Ella es una resentida de quinta y creció con una educación de un papá que fue netamente comunista, porque así lo creía él, y yo no insulto ni critico a nadie que sea lo que quiera hacer, pero el papá le pasó toda la teoría comunista a Titina y a su hermano. El hermano no se volvió loco como Titina, pero Titina va a entrar, si ganara, que no va a ganar, como una resentida de izquierda que cuidadito, estaría el país, bueno, si creen que ahorita está mal, de la macro chingada. Eso se lo digo desde ahorita. Sí, Javier. No, y a ver, y creo que el tema de la militarización, Carlos, es otra de las cosas que no hemos hablado, ¿no? O sea, si hoy México está pasando una crisis, es esa crisis de seguridad pública. Cada día creo que vemos con más preocupación que hay partes del territorio nacional que parece que ya no están controladas por el Estado mexicano. Y el presidente López Obrador, en vez de cumplir con su palabra de regresar paulatinamente al ejército, a los cuarteles y construir una policía federal, civil, que sí funcione, ¿qué es lo que ha hecho? Pues una militarización que ni Calderón, ni Peña Nieto, ni absolutamente nadie en la historia democrática había logrado. Y no solo eso, sino que los ha metido a tareas, Carlos, que no le tocan al ejército. El ejército está para defender la integridad del Estado mexicano, sí. Está para la seguridad interior, sí. No está para andar administrando los puertos, las aduanas, para andar repartiendo vacunas. Y no son plomeros. Y eso no solo debilita al ejército porque lo distrae de sus funciones, eso también, y por eso te digo, el retroceso es de proporciones históricas, eso también supone el debilitamiento de los gobiernos civiles, que es algo que el PRI, con todos sus problemas, sí había logrado. O sea, el régimen priista sí logró que transitáramos de un mundo donde los presidentes venían de la revolución y venían del ejército, y poco a poco fuimos transitando hasta autoridades civiles, como tiene que ser en una democracia. Eso el presidente López Obrador nos está llevando otra vez de reversa. Y aguas, porque llegue quien llegue, Carlos, yo quiero ver cómo después puedes ir sacando paulatinamente al ejército de negocios que van creando, pues obviamente, incentivos económicos y que van a final de cuentas desviando al ejército de sus funciones. Mira, ahí también yo veo un retroceso, ¿no? Yo tengo conocidos, no amigos, tengo 3 generales conocidos que han sido muy amables conmigo,